Y el día de hoy tenemos un mensaje muy hermoso, hermanos, que lleva por título Pruebas convincentes de la resurrección. Pruebas convincentes de la resurrección, sí, porque hay muchas personas que no creen en la resurrección. Y vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 62. Y de ahí nos vamos a ir, Javier, hacia adelante, porque solamente voy a leer un par de versículos allá en el 27, y después vamos a leer el 28, varios versículos para que vaya preparando la lectura. Así que estamos ubicados en esta parte de la Escritura, y la noticia del día de hoy, la de 8 columnas, ¿verdad? Como cuando gana un mundial, una selección, o como cuando gana un equipo el Super Bowl, al otro día, lunes, la de 8 columnas. Es más, abren hasta la página, ¿no?, del periódico y ponen todo, campeones o tragedia en Turquía o eso. Hoy la noticia, hermanos, es Cristo ha resucitado. Esa es la noticia. Él había prometido que resucitaría. ¿Y sabe qué hizo? Resucitó. La Biblia declara su resurrección y nosotros creemos en la resurrección. Hermanos, hay una promesa que también tenemos en la Escritura que dice que Él ha de venir. ¿Sabe qué, hermana? No sabemos si es hoy. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara después de esta semana que pasaste de tanto golpe, de tanta tribulación, de tanta sacudida? ¿Está llena? Si no está llena, llénala ahorita, porque tú no sabes si hoy es tu último día en esto, o si hoy viene el Señor y de repente voltees y veas y digas, se fue este, se fue aquello y yo me quedé. Y en ese momento vas a decir, sí, claro, sé por qué me quedé. Así que hoy, ponga el aceite. ¿No trae lámpara? Agarre una. Ahí la tiene en su mano, en su Biblia. Nosotros creemos en esa resurrección. Pero ¿sabe qué? A pesar de que nosotros creemos, hay muchas personas, y lo más lamentable, cercanos a nosotros, que dudan de la resurrección. ¿Y sabe qué? Demandan pruebas. No es cierto. Eso no es cierto, eso es puro fanatismo. Bueno, no es cierto, pero qué buen puente nos tocó, ¿no? No es cierto, pero ahí sí le dicen la Semana Santa. Y ya me di cuenta, por ahí escuché en un noticiero, así como medio rejego, permítame decirle, que ya no le dicen Semana Santa, le dicen la Semana Mayor. Y ya con eso pues evitan decirle Semana Santa, ¿no? Porque santo, ¿cómo? No, pues, gracias a la muerte de este personaje que ustedes dicen, pues tienes este puente, ¿no? Así que valórenlo, valórenlo. Y hay gente que entonces demanda pruebas, ¿verdad? No, a mí demuéstramelo, ¿no? Y es la Biblia, hermanos. No conocen las pruebas porque no conocen la Biblia. Porque lo primero que te dicen, sí, pero la Biblia la escribió un hombre. ¿Cómo un hombre, fíjate, cómo un hombre iba a saber 700 años antes que un niño iba a nacer en ese pueblito, quién iba a ser su mamá, qué nombre le iban a poner, y después de 33 años de vida ese niñito, o sea, eso lo escribió 700 años antes Isaías. Escribió lo que iba a suceder en el nacimiento de ese niñito, pero después todavía escribió lo que iba a suceder cuando lo crucificaron, cuando ni siquiera sabían que la muerte de crucifixión era lo que iban a utilizar los romanos 760 años después. Pero bueno, vamos a considerar pruebas de la resurrección a la luz de la palabra. Así que si usted gusta irlas anotando, son 3, pero las vamos a ir desarrollando a lo largo de este sermón. Y la primera prueba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el cuerpo. Es el cuerpo.
¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo, hermano? Porque la tumba quedó vacía. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Ah? Y aprecien mejor que con esta lectura que vamos a leer ahorita, en el 62 y 63 del capítulo 27, fíjense ustedes cómo sorprendentemente, hermanos, los enemigos de Cristo, más que los mismos discípulos, incluso sus seguidores, como fueron las Marías que fueron a la tumba acabando el sábado, el día de descanso, mejor los enemigos de Cristo recordaban la promesa que había dado Jesucristo un día de la resurrección. Mejor ellos lo recordaban. ¿Y cómo podemos traerlo esto? Que a veces nosotros, siendo del cuerpo, que nosotros a veces siendo cristianos, se nos olvida de las promesas que nos hizo Dios. Mejor se las saben allá afuera ellos. Y nos las recuerdan cuando cometemos algo indebido. Ahí está. No que tu Dios te iba a fortalecer. Ahí está. Detuvieron a tu hijo. Ahí está. Tu hija que salió con el domingo 7 está chille. No que tu Dios te fortalece. Vamos a ver la prueba de cómo mejor los enemigos de Cristo recordaban que Cristo les había dicho que iba a resucitar. Ya no se acordaban que iba a resucitar. Por eso María Magdalena y la otra María fueron a la tumba. Si se hubieran acordado y hubieran creído de la resurrección, no van a la tumba. Llevaban los enseres, llevaban las cosas para tomar el cuerpo. A ver, espérame. Oigan, ¿no se acuerdan que les dije que iba a resucitar? No. Pero los enemigos sí. Y le hablaron a Pilato. Vamos a ver la lectura, por favor, en el versículo 62. Le hablaron a Pilato acerca de esta promesa cuando le dijeron: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y en el 65, Pilato les dijo: ¿saben qué? Ahí tienen una guardia de soldados, ¿verdad? No. Mira, mejor ellos previeron, sí le creyeron. Llévatelos, asegúralo. Como sabes, ¿cómo? Pues como hacían los soldados. Imagínate, eran temerarios los soldados, daban temor, infundían temor los soldados. Y en el 66 dice: entonces ellos fueron, ¿y qué? ¿Hasta qué hicieron? Para que nadie entrara y nadie saliera después de que Cristo estuviera allá adentro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Con esto, mis amados hermanos, se iban a cerciorar que ese cuerpo nunca iba a salir de ahí. ¿Y sabe por qué? Tenían la certeza, porque lo estaban sellando oficialmente. Y hay de aquel que fuera en contra del ejército romano. Entonces, vamos al capítulo 28. En el versículo 1 nos encontramos con 2 seguidoras de Jesús que se olvidaron de su promesa de resurrección. Las mujeres fueron a la tumba para ungir su cuerpo. ¡Qué extraño! Los enemigos lo recordaron y pusieron una guarda porque dijo que iba a resucitar por si acaso. Pero ellas lo olvidaron. Ellas fueron. ¿Sabes qué, hermana? Anótelo. Qué fácil es olvidar a Jesús. Y ellas lo vieron. Qué fácil es olvidar a Jesús cuando lo tenemos cerca. Así que no se confíe.
Cuanto más está usted caminando en el camino de Dios, a veces se le olvida que camina en el camino de Dios y en aquel que colgó del madero. Y cree que lo hace por usted y porque usted está renovado y porque usted es muy santo, santa. No, nunca se olvide de la cruz, porque es muy fácil olvidar el propósito por el cual hoy estamos en celebración, que es tu pecado. Cuando las mujeres llegaron a la tumba estaba vacía. Incluso los soldados admitieron que la tumba estaba vacía. Tuvieron una reunión, versículo 12, vamos a adelantar un poquito y ahorita regresamos. Tuvieron una reunión para decidir qué hacer al respecto. Se reunieron con los ancianos y me llama mucho la atención esta palabra aquí, miren, esta mirada, y ha habido consejo. Eso tal vez lo has pasado por alto muchas veces que has leído esta parte. Y ha habido consejo, es que hubo un consejo del gabinete de seguridad, como lo que sabemos hoy. Hubo consejo y ha habido consejo. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿cómo es posible? Si nosotros la sellamos oficialmente, hay ese consejo. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a resolverlo. ¿Y sabes cómo lo resolvieron? Como curiosamente se siguen resolviendo las cosas hoy día. Les dieron mucho, dice ahí la escritura, o sea, no poco, no sé cuánto sea mucho, pero mucho es mucho. Les dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué les dieron? Soborno. ¿Qué les dieron? Lo que tanto daño le hace a la humanidad, el engaño. ¿Para qué? Para que mintieran. Mateo 28:15. Sembraron una mentira, hermanos. Con ese mucho dinero, sembraron una mentira que el día de hoy prevalece. El dinero que le dieron a los soldados para que contaran una mentira increíble. Eran más sus preocupaciones de pánico, ¿verdad? Para que no se hiciera saber que había pasado lo que Cristo había dicho sobre la resurrección. Y o sea, cómo la Biblia se confirma a sí misma con el mero transcurso del tiempo. Porque miren, hasta el día de hoy. Y el día de hoy era hace 2000 años, pero el día de hoy va a seguir siendo hasta siempre, cuando llegue el Señor y se lleve a su iglesia. Siempre se va a seguir negando. No se preocupe que en su casa lo atacan, lo discriminan. No haga lío. Ámenlos, porque no son ellos, son las mentiras que han sido sembradas en sus mentes. Vamos a leer el pasaje completo, hermanos, y vamos a leer el versículo 1 en adelante, capítulo 28. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le verás. He aquí os los he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id
Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando ustedes dormidos, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen asiento. Entonces analicemos, hermanos y hermanas, la segunda prueba de la resurrección. Segunda prueba, los testigos oculares. Esta es una de las favoritas pruebas de los litigantes, de los abogados, que por aquí tenemos algunos buenos abogados. Solo como dato al respecto de los abogados, es que el testimonio de los testigos oculares en los juicios y en los tribunales tiene mucho valor, como no tiene valor un testigo de oídas. Tienes que tener un testigo ocular, un testigo presencial de los hechos. Hermanos santos y santas, en la resurrección de Cristo hay muchos testigos oculares. Número 1, el primer testigo ocular, las mujeres que fueron a la tumba. Lucas 23, 55. Son los primeros testigos oculares. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y vieron cómo fue puesto el cuerpo. Ellas constataron: sí, yo vi cuando lo pusieron. Siguientes testigos oculares, Pedro y Juan. Y les doy la cita para que usted la note y la tenga, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 10. Pedro y Juan también fueron testigos. Porque María Magdalena, al ver quitada la piedra del sepulcro, corrió y fue a ver a Simón Pedro y a Juan, el discípulo al que más amaba a Jesús, y les dijo lo que había sucedido. Y entonces los dos salieron corriendo, pero dice la Escritura en estos versículos del 1 al 10 que Pedro corría más rápido que Juan. Entonces Pedro llegó primero porque era más veloz. Bajó al sepulcro, miró y solo vio los lienzos puestos ahí enrollados a un lado, aparte. Entonces entró Juan y también vio, y dice la Escritura que cuando vio, hermano, creyó. ¿Qué tal? Tuvo que ver para creer. Sí, por aquí adelante viene también Tomasito, ¿verdad? Que muchos de nosotros éramos Tomasitos o Tomasitas, ¿verdad? Que hasta que no vimos la mano de Dios y hasta que no nos vimos en una circunstancia complicada y dijimos: no, pues sí funcionó. Pero bueno, todos tenemos una forma diferente de conversión. Y dice que vio y creyó. Hermanos, aquí en esta parte de la Escritura es muy importante que usted la aprecie y que lo encuentre, por eso lo dejo de tarea. Que él creyó porque todavía no había entendido la Escritura, porque era necesario
que Él resucitara de los muertos. Eso no lo había entendido Él. Nosotros ya tenemos la Escritura para poderlo entender y reflexionar. Pero hermano, nosotros no reflexionamos la Biblia, nosotros meditamos en la palabra. Entonces, tú meditas en la Escritura, tú rumeas la Escritura, lo vas a entender. Nosotros hasta que entendamos lo que es la fe, cómo entendemos la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos incrementa la fe, es como vas tú a querer conocer más cada día de Dios. Y luego al final dice que los discípulos, en el versículo 10, volvieron a los discípulos suyos. Y ahí fue donde ya comentaron todo. Siguientes testigos oculares. Lucas 24, capítulos del 13 al 35. Esta historia es muy hermosa. De hecho hay un par de cantos muy bonitos. Aquellos que van camino a Emaús, ¿verdad? Entre los cuales, porque no son de los 11 discípulos, no iba ninguno de los 11 discípulos, iba uno que se reconoce ahí que fue Cleofas, esposo de la otra María que llegó al sepulcro con María Magdalena. Discípulos que mientras caminaban iban discutiendo sobre las cosas que habían sucedido, que había muerto Jesús, ya lo habían crucificado, ya lo habían enterrado. Y Jesús mismo, versículo 15, Jesús mismo se acercó a ellos y caminó a su lado. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Estaban qué? Velados. Así como tus ojos y mis ojos estaban velados alguna vez a la Escritura. Trabajábamos en lugares donde se predicaba el Evangelio, no lo veíamos, estábamos velados. Tu familia, en tu trabajo, en tu casa te hablaban de Cristo, los rechazabas, incluso te burlabas de ellos, estabas velado. Estos hombres caminaban al lado de Jesucristo, sus ojos estaban velados, pero me llama mucho la atención esta palabra, para. Porque quiere decir que hay una intención por la cual estaban velados. ¿Para que qué? Para eso. Porque no era su tiempo hasta que Jesucristo, ahorita vamos a ver qué es lo que hizo. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que estás teniendo entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? 18. Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero? O sea, tienen al maestro ahí, y no lo reconocieron. Eres el único forastero en Jerusalén, que no sabes las cosas que en ella han acontecido estos días. Y siguieron conversando con el extraño, hasta que después de entrar en una aldea y decidir quedarse con ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Jesús se les reveló. Jesús se les reveló porque sus ojos espirituales estaban cerrados. ¿Y qué sucede? Que ante su asombro, cuando ya se dieron cuenta, pues mira tan tontos que fuimos y venimos caminando con el mismísimo Maestro, ¿qué hizo Jesús? Desapareció de su vista. Levantándose inmediatamente estos dos hombres, volvieron a Jerusalén para encontrarse con los 11 apóstoles y narrar lo acontecido. Ahí lo tiene, la lectura del 13 al 35. Es una lectura larga, por eso les acabo de dar el resumen. Es Lucas 24, del 13 al 35. Siguiente testigo, Tomás. Este pasaje lo encuentras en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29, que tampoco voy a leer todos, pero hacemos un resumen. ¿Qué pasó con Tomás? Que después de una semana de incredulidad, Tomasito dijo, échate dicen por ahí, échate este trompo a la uña. Si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué dureza.
Y a los 8 días de haber dicho esto, se le presentó Jesús, versículo 26. Y en el 27 le dice Jesús, a ver, ven, pon tu dedo aquí. Y mira mi mano, acerca tu mano, tráela y métela en mi costado. Y sabes, hermano, hermana, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué somos ahora nosotros? Por eso somos creyentes. Por eso, porque sabemos que Dios sí resucitó, que sí existe, porque lo sentimos en nuestro corazón. Otros testigos, más de 500 personas. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, que dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahí tienes. Habían sido pocos los testigos, pero aquí sí ya de una vez, vámonos. 500 personas. Ay. A dar testimonio a 500 lugares diferentes, a 500 familias tal vez, porque recuerden ustedes que se contaban por varones. Bueno, ahí lo tienes. A 500 personas se les apareció a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, de acuerdo al tiempo en que Pablo escribió la carta a los Corintios. Pablo no conoció a Jesús en persona, pero a él estuvo con viejitos, con viejitas, con niños que en ese tiempo ya eran adultos. Decían: es que yo lo vi cuando se apareció. Ahí tienes a tu testigo ocular. Siguiente testigo, Santiago, y todos los apóstoles. Y el último testigo que voy a citarles, Pablo, en el camino a Damasco. Esa historia, yo les recomiendo que la pasen, la repasen, la estudien y aprendan. Y ya lo hemos platicado muchas veces, el tema de cómo cayó Pablo, ¿verdad? Deslumbrado por una luz. Tercera prueba, mis amados y amadas, tercera prueba de la resurrección. Hermano, la resurrección lo cambió todo. Es una prueba. No tenemos la Semana Santa, no tenemos estos días, la Semana Mayor. Bueno, va concatenado con la Pascua, con la preparación que tienen los judíos. ¿Usted cree que es coincidencia? Esos ojos ciegos espirituales que tenían aquellos del camino a Emaús son los ojos cerrados espiritualmente que tienen los judíos y que han de reconocer a Cristo como su Salvador. El temor, el miedo, por eso, hermano, no tenga miedo, tenga temor a Dios, pero no tenga miedo, porque para alguien que conoce la palabra de Dios y que está en Cristo, todo obra para bien. Entonces, ¿qué sucede en el momento de la resurrección de Cristo? El miedo, el temor se cambió en fe. Porque había un miedo sobre la muerte que ya no iba a estar con nosotros. Mira, pues ya les dije que voy a regresar. Él resucitó. Salmo 30, versículos 11 y 12, se lo leo, dice: Señor, convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mío, siempre te daré gracias. Ore con ese salmo. Se lo repito, Salmo 30, versículos 11 y 12. Levántate un día y dile: Señor, convertiste mi lamento en danza. Y ponte a orar y ponte a alabar. Y mira, vas a estar llore. Pero acabando de esa sesión de llanto delante de tu Señor, ¿sabes? Habrás sido amonestado, habrás sido reprendido de decir: ¿lo ves? Aquí estoy, hija. Soy todo lo que necesitas, dice Jesús. Y espera tu añadidura y descansa en tu Señor.
Aquellos, los que dudaban, se transformaron en unos testigos dinámicos, tal y como hoy. Muchos han sido transformados y confían plenamente en la voluntad perfecta de Dios. Que se va la hija, yo te la entregué, es tu voluntad. Que no me sale el negocio, Señor, yo te lo entregué, es tu voluntad. Que no me curo, Señor, tú me diste la vida, ahora tú me la quitas cuando quieras o sáname. Pero ¿para qué quieres estar sano? ¿Para qué quieres que tu hija se quede? ¿Para qué quieres el negocio? ¿Para qué quieres esto? ¿Para qué quieres lo otro? ¿Vas a glorificar a Dios con eso? ¿Vas a honrarlo? ¿Vas a ofrendar? ¿Vas a servir? ¿Vas a administrar mejor tu tiempo? Porque si no, entonces tu oración no llega. Recuerde usted que una oración que no glorifica a Dios es una oración que rebota con el techo. Muchos de nosotros ahora tenemos confianza plena, tenemos seguridad en el Señor. Y yo le hablo a todas aquellas personas que tienen un negocio, que tienen un comercio de cortina abierta al público: no teman a la amenaza, a la extorsión. Siga adelante, dé testimonio de que si Dios con usted, ¿quién contra usted? No le vengo a decir que se ponga en peligro, que se ponga en riesgo, pero que tenga usted la sabiduría de poder sortear estas circunstancias, que evangelice incluso a sus extorsionadores. Y para eso tienes que tener la cabeza muy fría. Que venga tu reino. Dígale al Señor: que venga tu reino a mi vida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Lo ve qué fácil se nos olvida? Cristo, ¿cuándo fue la última vez que oró usted con el Padre Nuestro? Ahí lo tenemos. Reconozca que usted ha sido verdaderamente transformado por el Señor. Y actúe como transformado, porque recuerde que no todo, dice Cristo, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál Padre? El que está en los cielos. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? A la voluntad del Padre. ¿Cómo? Éxodo 20. De lo que está ahí en la ley. Fíltrate en la ley. ¿Tienes otro Dios como estos que les comentaba en San Juan Chamula, que tienen otros que son los macos de esto? ¿Cuál es tu Dios? ¿La mentira? ¿Has mentido? Pídele perdón a Dios. ¿Has fornicado? Pídele perdón a Dios. ¿Has codiciado? Pídele perdón a Dios. ¿Has deshonrado a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tu abuela? Pídele perdón a Dios. Ahí te filtras. ¿Por qué? Porque esa violación a esos 10 mandamientos es lo que te está separando de Dios. Ve a la cruz, lávate. Porque todo aquel que me diga Señor, Señor, ¿verdad? Van a ser filtrados con ese filtro de Éxodo 20. No van a entrar conmigo. No van a entrar conmigo. Llegue usted a la hora que tenga que llegar al culto. Ya llegó. ¿Sabe cuándo se va a levantar a servir? Cuando el Señor lo ponga en su corazón. Antes no, y después tampoco. Miren, ahorita que nos saludamos y nos dimos abrazos, de verdad que hay veces que toda la semana nadie te abrazó, nadie te sonrió. Y en tu casa, puras carotas y puros reclamos. O sea, al menos venga que nos abracemos y nos demos un apapacho. A mí me gusta, de verdad. Y luego la canción que ponemos, de verdad que es muy lindo. Y nos abrazamos y nos gozamos. Hay veces que los esposos estuvieron peleando toda la semana, o una hija con un papá, o un hijo con una mamá, y sabes, llegan a la iglesia y es cuando se funden en un abrazo y dicen: perdóname, mamá.
Y aquí se funden y se tienen que abrazar porque, pues, la verdad, yo luego los estoy viendo, a ver quién le hizo fuchi, ¿no? Y ahí, a ver, vente para acá, déle su abrazo. Órale. ¿Verdad? Eso es congregarnos. Somos un cuerpo. Aquí, al menos ustedes lo saben, yo no critico a nadie porque llegue tarde o porque no sirva. No, aquí la palabra de Dios te exhorta a que te levantes y te sirvas. Al banquito va quien quiere y quien no tiene hambre cuando acaba el servicio, porque ese es el problema, que no desayunan y mueren de hambre y se van. Vamos al banquito. Estos discípulos que estaban acobardados después de la resurrección, mira, cambió, se volvieron valientes. ¿Qué hizo Pedro cuando arrestaron a Jesús? 3 veces. ¿Y dónde estaban los demás? ¡Córrele! Ni sus luces. Eran unos cobardes. ¿Y qué pasó después de la resurrección? Eran unos valientes. Como nosotros somos los valientes a los pies de Cristo. Porque no todos duran aquí, no todos perduran, no todos aguantan la sana doctrina, no todos aguantan que cada 8 días te estén predicando el pecado. No, muy poca gente aguanta. Esos discípulos estaban ya dispuestos. Job 13 y 14, pero Dios habla hoy, clarísimo, lo que tienes tú que hacer, clarísimo lo que nos manda Dios. Job 13 y 14, de Dios habla hoy. Y quienes tienen su Biblia multiversiones lo van a poder estudiar. Estos discípulos, estos apóstoles, que habían sido cobardes, ahora estaban dispuestos a arriesgar su vida, tal y como lo dijo Job, y tal y como dijo Job. Ahora, ¿sabes qué? El 13, hermano, porque ahí viene la exhortación. Y ahora, callad. Cállense. Y sí, ¿ya viste los signos de admiración? Entonces déle usted la entonación correcta. ¡Callad! Que voy a hablar. Páseme lo que me pase. Siguiente. Voy a arriesgar mi vida. Voy a jugarme el todo por el todo. ¿Qué guardas? ¿Qué guardas? Si para ti vivir debe ser en Cristo y morir, ganancia. Pero sienta usted que Dios jamás lo va a traicionar. ¿Sabes qué te traiciona? Tu mente, tu corazón. Porque tienes un corazón que le ha dado entrada a cosas que tienes que filtrar en Éxodo 20, en los mandamientos. Miles se salvaron gracias a su testimonio, el testimonio de los que siguieron, de los que fueron transformados por Dios. Miles se salvaron, pero ¿sabe qué? Millones se siguen salvando. Y con tu testimonio, con mi testimonio, que cada vez somos más congregantes, ¿sabes qué pasa? Que más se van a seguir salvando, y eso lo cambia todo. La iglesia existe debido a ese cambio, al cambio que deriva de la resurrección. Pablo dijo: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Por eso no importa que no aportes, no importa. Hay partes del cuerpo que no aportan nada al cuerpo humano, pero ahí están. Tal vez tú eres ese. Al rato vas a ser un pulmón, al rato vas a ser un riñón, al rato vas a ser un ojo, un cerebro, pero un corazón nunca, porque el corazón es de Cristo. Si el corazón no bombea, no hay nada de vida. Incluso hay cuerpos que funcionan cuando han tenido un derrame cerebral. Sin cerebro funciona.
sin un riñón, sin medio pulmón, hasta con poquita sangre, lo veíamos con Félix. Pero si no hay un corazón, que es Cristo, el cuerpo no funciona. Por eso esta iglesia funciona, porque Cristo está aquí. Cristo está vivo. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, dice Pablo, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, en la iglesia somos muchos y formamos un solo cuerpo en Cristo, y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Por lo que busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien, a tener más amor, no que haya divisiones, no que haya murmuraciones. Si algo no está funcionando y usted cree que debe funcionar de una mejor manera, vaya con quien lo puede resolver. No lo resuelva usted, porque tal vez su naturaleza no alcanza todavía para poderlo resolver. El cuerpo busca su cura, ¿no? Por eso hay veces que, como ahora, recomiendan que no tomes antibióticos luego, porque el cuerpo genera sus propios anticuerpos. Bueno, hay cosas que incluso sin decir se arreglan. Y va fluyendo todo. Y a veces aquellos que están hostigando y que están creando una situación complicada, mira, solitos se ven, sin necesidad que uno le diga nada. Y después llegan otros, que es un cuerpo. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, no dejémonos de congregar, como algunos lo hacen, como algunos lo tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor viene pronto. ¿Ya vieron lo que está sucediendo en el Medio Oriente? Con Gaza, con Israel. Ese es el termómetro. No que metan a Trump a la cárcel. Porque donde 2 o 3 se reúnen, usted lo sabe. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy allí, en medio de ellos, nos dijo Jesucristo. Ahí lo tienen, hermanos. 3 pruebas claras, pero sobre todo irrefutables, querido abogado penalista, o civilista, o laboral, de la resurrección. Número 1, ¿cuál fue? El cuerpo de Cristo, la tumba vacía. Número 2, los testigos oculares. Y número 3, que la resurrección lo cambió todo. Hoy día, mis amados y amadas, perduran estas pruebas y las 3 dan lugar a la más grande de todas y la más convincente. ¿Cuál es la prueba más convincente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que hoy celebramos? La transformación que hizo en tu vida. ¿Quién eras antes? ¿Quiénes éramos? O hermano, ¿quién eres hoy? Cristo te ha de transformar. Confía en Él, cree en Él. Y Él, hoy, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Cristo hoy, hermano, hermana, quiere cambiarte también a usted. Por lo tanto, dice la Escritura, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Encuéntrese, hermano, hermana, encuéntrese con el Cristo viviente mediante la fe. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él
no será defraudado. ¿En quién confías? ¿En ti? ¿En tus fuerzas? ¿En la 4T? ¿En que ya se están peleando por quién va a ser el próximo que ocupe la silla? Tú pones la mirada en Él, porque todo el que confíe en Él no va a ser defraudado, porque no hay diferencia, dijo Pablo, entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos. Ponga atención en esto. Y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. O sea, no te va a dar una bendición, ay, nomás para que la pases, no. Tal vez no pudiste salir de vacaciones en este puente, qué bueno. ¿Viste cómo estuvieron las balaceras y cómo estuvieron los regresos? Qué bueno. Te va a dar unas vacaciones de 15, de 20 días. Te va a restituir tu trabajo. Te va a traer al hijo, te va a traer a la hija perdida. ¿Por qué? Porque está prometiendo, te está ofreciendo una bendición abundante a cuantos lo invocan. Hoy estamos invocando el nombre de ese Dios, de Cristo resucitado, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que de esta manera usted se va a convertir en una prueba. Hoy usted sale de aquí caminando gozoso, siendo una prueba indubitable de la resurrección. Amados y amadas, feliz domingo de resurrección. Incline su cabeza. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Fortaléceme, Padre bueno, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe, que me lleve por un terreno sin obstáculos, y que cuando haya un obstáculo tú me des las fuerzas para saltarlo. Porque tu voluntad, oh Señor, es que todo el que reconozca al Hijo y crea que Él tiene vida eterna ha de ser llamado a tu presencia. Porque tú nos has de resucitar a nosotros también, junto con tu Cristo al final. Señor, creemos en la resurrección. Dígale ahí en su corazón, aunque lo dude, empiece a creerlo. Sea fiel, hermano, hermana. Creemos en la resurrección porque es una base fundamental de nuestra fe. Te alabamos, te glorificamos terrenalmente hasta el día que nos llames a tu presencia, donde no pararemos de glorificarte y alabarte y bendecir tu santo nombre delante tuya y delante de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Y sobre todo, Señor, yo te pido que hoy, que empezamos este nuevo año después de tu resurrección, Señor, te ruego que nos fortalezcas, te ruego que nos unas más como iglesia, que prosperemos en fe, en unidad, a pesar de las adversidades que estemos pasando, y que nos ayudes a seguir caminando en este valle de lágrimas. En Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para adorar a nuestro Señor.